Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Te Cuento la Biblia. En este caso vamos a estar analizando otro pasaje que quizás puede costarnos a la hora de entender su verdadero significado, que tiene que ver con por qué Jesús no pudo hacer milagros en Nazaret. En cierto modo solemos pensar que este pasaje se refiere a una incapacidad de Jesús, es decir, que debido a la incredulidad de Nazaret, Jesús no tenía la capacidad de hacer milagros, pero él siendo Dios podía hacer lo que quisiera. El problema es que justamente la gente no estaba interesada en sus milagros. La gente no iba a él, no acudía a él para que él hiciera los milagros y es por eso que no pudo hacerlos. Vamos a leer el pasaje en cuestión, que es Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 6. Dice así: Salió Jesús de allí y fue a su tierra, es decir, su tierra es Nazaret, en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas?, decían maravillados muchos de los que lo escuchaban. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María? ¿Acaso no es el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Y él se quedó asombrado por la falta de fe de ellos. En este pasaje entonces vemos cómo Jesús es rechazado por aquellos que más lo conocían y que en cierto modo tendrían que haberse sentido privilegiados porque el Salvador nació de ese lugar. ¿Quién, no quisiera tener a un jugador campeón del mundo de fútbol que sea de su barrio? Y decir, no, si yo crecí con él, jugué al fútbol con él cuando era chiquito. Sería súper interesante eso, una re linda historia que contar. Bueno, los de Nazaret tenían la posibilidad de contar la historia de haber crecido con el Salvador de toda la humanidad. Sin embargo, ellos lo rechazaron. Ellos se dejaron llevar por el conocimiento que tenían de Jesús como un hombre común y corriente y no podían aceptarlo como más que eso, como más que el hijo del carpintero. En su primera visita a la ciudad de Nazaret, después de iniciado su ministerio, encontramos que en Lucas capítulo 4 Jesús se presenta en la sinagoga de Nazaret y en ese contexto, en esa situación, lee un pasaje de Isaías diciendo que en él se estaba cumpliendo la profecía predicha por el profeta. Es decir, que él era el Mesías que tenía que venir. Sin embargo, fue tal el escándalo que se armó en ese momento en Nazaret que lo agarraron a Jesús, lo llevaron a un desfiladero y lo querían tirar por el barranco. Sin embargo, ahí Jesús escapó de manera medio milagrosa. Si bien la Biblia no nos dice bien cómo, porque simplemente dice que pasó en medio de ellos, como que se hubiera desvanecido y se hubiera escapado de en medio de ellos. Jesús tuvo que mudarse a Capernaum. Desde Lucas capítulo 4 en adelante, el centro de operaciones de Jesús ya no es Nazaret. Esto igual es recién muy comenzado el ministerio de Jesús, de hecho por eso es uno de los primeros capítulos de Lucas, pero sí lo que vemos es que Jesús se ve obligado a mudarse de Nazaret a Capernaum a causa de este desprecio que tenía la gente de su propio pueblo por él. Y en cuanto a Nazaret, analizando un poco cómo era esta ciudad, este pueblo, qué características tenía, primero que nada se destaca el hecho de que era un pueblo de Galilea. Galilea que en Mateo 4:15 es llamada Galilea de los gentiles. Porque claro, en realidad Galilea pertenecía al reino del norte, al reino de Israel. Cuando Israel estaba dividido en el reino del norte y el reino del sur, el reino del norte, que era el que se alejó completamente de Dios, abarcaba todo lo que es la región de Samaria y también la región de Galilea. Todo este territorio fue conquistado alrededor del año 100 a.C. por los reyes macabeos. Ellos conquistaron tanto Samaria como Galilea y es por eso que gente de la tribu de Judá, gente que era oriunda de Belén, como por ejemplo José, estaban viviendo en ese lugar. Sin embargo, esa región se caracterizaba por mucha mezcla religiosa, es decir,
no había tantos fariseos como sí había en Jerusalén. En general la gente de Galilea tendía a ser ignorante y por otro lado a no tener ideas muy correctas en cuanto a la teología y en cuanto a lo que la ley establecía. Así que por eso es llamada Galilea de los Gentiles. No era una región muy bien considerada. Y particularmente en cuanto a Nazaret, vemos que era un pueblo en cierto modo quedado atrás. Es como que no estaba a la altura de las grandes ciudades. Alguien que venía de Nazaret no iba a llegar muy lejos. A veces con este pensamiento que tenemos, ¿no?, de que la gente importante tiene que venir de las grandes ciudades. Bueno, sabemos que no es así, pero en la expectativa que había en Israel, evidentemente si el Mesías venía, el Mesías tenía que ser de Jerusalén, no de Galilea. O sea, imagínense, Galilea, una región totalmente despreciable. Y particularmente Nazaret, vemos el concepto que tenían de Nazaret en Natanael, en Juan capítulo 1, cuando dice, ¿puede venir algo bueno de Nazaret? Como diciendo, no hay posibilidad de que el Mesías venga de Nazaret, porque en realidad Nazaret es un pueblo quedado en el tiempo y es un pueblo también donde hay mucho sincretismo, es decir, mucha mezcla de creencias. Y el pueblo de Nazaret, en lugar de sentirse honrados por tener al Mesías, porque el Mesías vivió entre ellos y por siempre va a ser recordado por haber nacido en ese lugar. De hecho, probablemente si no fuera por Jesús, nadie conocería acerca de Nazaret hoy en día. Pero ellos en el fondo lo que decían es, Él es uno de nosotros. No puede ser bueno. Es como que en el orgullo que tenían pensaban que Jesús estaba queriendo ser soberbio al enseñar las cosas que enseñaba o al mostrarse con señales de poder como las que mostraba. Como si él pretendiera hacer algo que no le correspondía. Así lo veía la gente de Nazaret. Él es uno de nosotros. No conocemos nosotros a su madre, a sus hermanos. No sabemos que él se dedica a la carpintería. ¿Cómo puede ser que un carpintero ahora de repente venga a querer ser el Mesías? Todas esas cosas terminaron siendo trabas para que ellos pudieran creer. De hecho, si vemos ahí en el pasaje que leímos, dice que al principio estaban maravillados por lo que escuchaban, pero después se escandalizaban a causa de él, pues decían, pará, este es el carpintero, ¿qué viene a hacerse ahora el profeta, el que sabe un montón? Si en definitiva lo único que sabe hacer es armar mesas y sillas. Ese era un poco el concepto que ellos tenían. E incluso la familia de Jesús, quizás con la excepción de María, pero sus hermanos y sus hermanas estaban en contra de su propio ministerio. Por ejemplo, en Marcos 3:21 dice esto: cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. Esto se da en el contexto en el cual después Jesús va a decir, mis hermanos y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre. Que en cierto modo suena medio chocante porque parece como que Jesús está renegando de su familia, pero en realidad, unos versículos más atrás, su familia decía esto. Cuando Jesús estaba enseñando, sanando enfermos, ellos decían, no, hay que agarrarlo a este que deje de hacer escándalo porque está fuera de sí. Evidentemente para los hermanos de Jesús no fue fácil crecer con él. Me imagino a Jesús como el hijo perfecto, el que siempre hacía las compras para la familia, el que siempre ayudaba, que estaba dispuesto a lavar los platos y demás. Sin embargo, ellos, a pesar de haber tenido a Jesús, no creyeron. Recién los hermanos de Jesús creen después de la resurrección, es decir, durante todo su ministerio, ellos no estaban muy confiados de lo que Jesús estaba haciendo y lo veían como una especie de actitud soberbia de decir, bueno, ¿y quién se cree que es para hacer lo que está haciendo? Y es tremendo que muchas veces en la Biblia encontramos pasajes en los cuales las personas no son apoyadas por sus propios hermanos en la carne. Por ejemplo, así como sucedió con Jesús, sucedió con José. José, que había recibido un llamado de parte de Dios y al final sus hermanos intentaron matarlo y lo terminaron vendiendo como esclavo. También sucede con David. David, que sus hermanos le tenían envidia, le tenían bronca, sobre todo lo vemos en el caso de Eliab, cuando David es enviado por su padre a llevarle cosas y Eliab le dice, bueno, ¿y vos qué haces acá? Siempre queriendo llamar la atención y demás. Es como que buscaba sacárselo de encima. A pesar de haber crecido con Jesús, los hermanos de Jesús no creían en él y le tenían cierto desprecio. Es decir,
no solo era una cuestión de Nazaret en general, sino que también era algo que sucedía en su propia casa, en su propia familia. Y Jesús lo que termina diciendo es: los profetas no son reconocidos en su propia tierra. Es decir, muchas veces la gente más cercana a nosotros no reconoce el trabajo que hacemos. Jesús no fue reconocido por la gente que lo vio crecer, por la gente con la que compartió un montón de cosas. Sin embargo, eso no hace que el trabajo sea menos valioso. Nuestro trabajo para la obra de Dios no es valioso por el reconocimiento que tenga, sino porque nosotros estemos haciendo aquello que Dios nos llamó a hacer. Va a pasar que en muchas ocasiones las personas que más tendrían que apoyarnos van a ser las personas que más cargas, que más trabas nos terminan poniendo. Sea líderes, sea hermanos de nuestra congregación o sea nuestra propia familia, muchas veces en lugar de ayudarnos a crecer en el Señor y a conocer más de Él y a poder desarrollar el ministerio que Dios nos dio, muchas veces esas personas van a ser las que nos pongan palos en la rueda. Es decir, las que busquen evitar que nosotros avancemos. Sin embargo, así como Jesús siguió adelante, nosotros tenemos que seguir adelante. Jesús no podía hacer milagros en Nazaret, de nuevo, no por un impedimento, por una incapacidad, porque Jesús, siendo Dios, es omnipotente, es decir, es todopoderoso. Él podía sanar y podía hacer milagros como Él quisiera. Sin embargo, en Nazaret no podía hacer milagros porque la gente no iba a buscarlo, porque la gente no se acercaba a Él, es decir, la gente era tan incrédula que no le interesaba que Jesús hiciera milagros en sus vidas. Y del mismo modo va a pasar entre nosotros que muchas veces la gente que más debería apoyarnos es aquella que más dificultades nos va a dar. Si Jesús fue rechazado, ¿qué nos espera a nosotros? Sin embargo, lo que termina diciendo el versículo 6 es: Jesús recorría los alrededores enseñando de pueblo en pueblo. Es decir, lejos de desmotivarse o lejos de decir, bueno, ya está, si en mi pueblo no me reconocen, si mi familia me rechaza, ya está, dejo todo, mi vida no tiene sentido. No, Jesús entendía que tenía un propósito en la obra de Dios, que Dios le había encomendado una tarea y estaba dispuesto a seguir adelante con esa tarea a pesar de la oposición. Siempre que queramos hacer algo para Dios, va a haber oposición y muchas veces de personas cercanas a nosotros. Muchas veces la oposición no viene del mundo, sino viene desde dentro de la propia iglesia. Sin embargo, si Dios nos llamó, Él es el quien va a apoyar ese llamado que nos dio. Contame qué te parece en los comentarios toda esta situación que Jesús vivió en Nazaret, si alguna vez habías reflexionado sobre esto y si hay algo que quisieras agregar sobre este tema. Y por lo demás, nos vemos en el próximo video de Te Cuento la Biblia.